fue muy evidente. Vos recordás que ese anuncio él lo hizo el día en que logra el triunfo, en el acto de celebración del triunfo. Y fue muy evidente que intentó dar rápidamente una señal de alineamiento con Estados Unidos y con los peores sectores de Estados Unidos. Porque no había ninguna posibilidad de que la cláusula democrática se le aplicara a Venezuela. Primero, reitero, porque no había razones. En segundo lugar, porque Uruguay y Brasil tenían una posición muy firme en ese sentido. Hacía poco que Venezuela, en términos temporales, había sido incorporada al Mercosur. Pero yo creo que él lo hizo buscando el efecto de decir: acá estoy, soy aliado de ustedes, estoy alineado con la política exterior de Estados Unidos y de los peores sectores de Estados Unidos. Sí. Pero no había ninguna posibilidad que eso prosperara, ¿no? A lo largo de los procesos democráticos de Argentina nunca se había intentado llevar adelante una maniobra de esa naturaleza. Bueno, estos son los que en la oposición se decían republicanos y en el gobierno actúan de manera autoritaria. Yo creo que ahí hubo seguramente una imposición del Grupo Clarín. Yo tengo una teoría muy particular, que el otro día la compartía con Recalde, que le pareció que podía ser, no digo original, sino factible. Yo creo que el apuro por designar estos dos miembros de la Corte, y particularmente uno de ellos, tenía que ver con el hecho de que el 14 o el 15 de enero cae la cautelar que la Corte prorrogó en beneficio del Grupo Clarín. Porque si no, no se entendía cuál era la razón de la urgencia de hacerlos asumir antes de la feria. Porque en la feria se produce como una especie de bache, pero no del todo, porque no es que la Corte deja de funcionar, la Corte deja un juez a cargo del turno de feria. Y como la cautelar de Clarín cae el 15, yo pienso que ellos creyeron que introduciendo sobre todo a Rosenkrantz, que es abogado externo del Grupo Clarín, tal vez podían actuar o fallar sobre la cautelar, por ejemplo, prorrogándola o alguna cosa por el estilo. Pero constituye, reitero, un desatino desde el ángulo en que se mira, desde el punto de vista republicano de la división de poderes, violatorio de la Constitución Nacional, porque ellos pasan por alto que además la reforma de la Constitución del 94 reforzó la independencia del Poder Judicial, entre otras cosas estableciendo precisamente el requisito de los 2/3 en el Senado para tener el acuerdo del Senado. Bueno, no hace falta abundar demasiado. Todos los, incluso aliados de Macri en la elección, salieron a criticar fuertemente la medida. Incluso hoy a la mañana leí declaraciones de la propia diputada Carrió, que hizo trascender que había estado con Macri y había dicho que era un disparate lo que iban a hacer. Y fue retrocediendo en chancleta. Primero dijo que postergaba la jura a febrero. Y ahora ya admite que va a enviar los pliegos como corresponde o con una convocatoria extraordinaria o cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones. Y además yo creo que otra cosa que lo hizo retroceder fue la posición muy firme del bloque ese de senadores del Frente para la Victoria, que obviamente tiene la llave numérica para esto, cuando le dijo que cualquiera que asumiera en comisión después no iba a tener el acuerdo. Algo que es absolutamente razonable, porque si te prestás a asumir como miembro de la Corte a través de la violación de la Constitución, después no podés ser miembro de la Corte para defender la Constitución y custodiar los principios constitucionales. Así que en poco tiempo se han producido en días 2 derrotas y 2 papelones muy grandes de Macri. Uno, el que mencionábamos recién, que tiene que ver con este fracaso en el Mercosur de llevar adelante la exclusión de Venezuela, y lo otro, esto de la Corte, que ha tenido que retroceder.